¿Beber sangre puede hacerte rejuvenecer? La sangre tiene propiedades increíbles, es el líquido de la vida. Tanto es así que sin ella no podríamos vivir. Sin embargo, son ciertas las leyendas de criaturas como los vampiros que tenían que beber sangre para mantenerse fuertes, siempre jóvenes e inmortales. Lo cierto es que a día de hoy hay multimillonarios interesados en la sangre, como Jeff Bezos, el creador de Amazon, el cofundador de PayPal, Peter Thiel, el mismísimo Elon Musk o incluso la famosa Kim Kardashian, que utilizan de algún modo u otro la sangre en su beneficio de gente joven para luchar contra el envejecimiento. En este vídeo veremos qué hay de verdad y qué de mito en todo esto, empezando por el interés de estos magnates del dinero al invertir grandes cantidades en empresas que literalmente investigan este campo. Y por supuesto, en caso de demostrar mediante estudios que esto es así, que la sangre puede hacerte rejuvenecer, veremos qué exactamente dentro de la sangre tiene esta propiedad, si es que la tiene, y sobre todo por qué funcionaría. ¿Te interesa averiguarlo? ¡Vamos a ello! Hola a todos, esto es Salud con Marcos, yo soy Marcos y en el vídeo de hoy, como hemos dicho, vamos a ver las propiedades de la sangre, qué tan ciertas son de que podrían hacernos rejuvenecer. Si es cierto que la sangre, dentro de la sangre, hay algo o hay ciertas cosas que podrían hacernos rejuvenecer y luchar contra el envejecimiento, puesto que hay multitud de gente que cree que esto es así. Vamos a ver si esto es así. Lo cierto es que hay muchísimos multimillonarios, como he mencionado al principio, que ya están aplicando esto y que están muy interesados en investigar este campo. Hay incluso empresas como una llamada Ambrosia que literalmente ya están aplicando esto por el equivalente a $8.000, es decir, hacer transfusiones de gente joven a gente mayor. Según ellos dicen, sí que hay resultados. Veremos si esto es cierto, pero antes de todo tenemos que ver el objeto de estudio. Tenemos que ver la sangre. ¿De qué está compuesta la sangre? Pues bien, nosotros, el 8% de nuestro peso corporal es sangre. Se estima que unos 5 litros de sangre circulan por nuestro cuerpo. Dentro de estos 5 litros, el equivalente, como digo, a un 8%, estaría dividido en dos componentes principales. Por una parte el plasma, que sería en torno al 55%, y por otra serían las células sanguíneas, como son principalmente los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Bien, esto último, las células sanguíneas, todo el mundo lo tenemos. Y en todas estas transfusiones, de hecho, lo descartan. Se quedan solo con el 55% de la sangre, es decir, con el plasma. Esto es importante porque estamos ya concentrando muchísimo la búsqueda. Tiene que haber algo dentro del plasma, dentro de ese 55%, que haga que si alguien joven le pasa su sangre, o en este caso su plasma, a alguien mayor, va a tener efectos rejuvenecedores. Bien, esto vamos a dejarlo para más adelante, para no hacer spoiler. Como apuntaba, todas estas creencias no nacen de la nada. Sí que hay investigaciones que se han hecho en el cual un ratón joven le ha pasado su sangre a un ratón viejo y este ratón viejo sí que ha visto ciertas mejoras tanto musculares como incluso cognitivas. Es como que de repente se ha reactivado. Incluso hay otro tipo de experimentos que van más allá de los límites en el cual literalmente cosieron a un ratón joven y a un ratón viejo y lo dejaron, digamos, como los siameses que estaban unidos de por vida, es decir, compartían todo prácticamente. En estos estudios sí que se vio que el ratón viejo tenía ciertas mejoras a niveles y marcadores de lo que se podría decir marcadores de juventud o también conocidos como marcadores anti-envejecimiento. Sin embargo, y esto es bastante curioso, el ratón joven, lejos de mantenerse neutro, le afectaba muchísimo el hecho de que estuviese cargando con el ratón viejo. De hecho, es como que le desgastaba más, hacía que envejeciese más rápido. Para resumirlo mucho, es como que el ratón viejo chupaba literalmente su energía vital. Todos estos experimentos están muy bien y de hecho se ha visto en estas investigaciones que efectivamente los ratones viejos se beneficiarían de la sangre de los ratones jóvenes. Ahora bien, esto es un poco difuso en humanos porque no se ha podido experimentar directamente y comprobar y analizar científicamente recopilando datos que esto es así. Es cierto que hay mitos y leyendas, incluso casos realmente llamativos, como que en Hungría había una condesa llamada Isabel Báthory que secuestraba y torturaba a
las muchachas jóvenes para beber su propia sangre y de algún modo u otro luchar contra el envejecimiento. Por lo visto no le funcionó porque acabó muriendo. Ahora bien, ¿es sano beber sangre humana? Pues lo cierto es que no, porque la sangre, a pesar de ser muy nutritiva y sobre todo muy calórica, estaría contraindicado debido a que la sangre que estarías ingiriendo podría tener cualquier tipo de patología y también el hecho de que el hierro nosotros no lo absorbemos bien y no lo metabolizamos bien. Es de hecho tóxico a altas concentraciones. Así es que el hecho de beber sangre humana, descártalo. ¿Y se podría con transfusiones sanguíneas? Sí, de hecho es lo que se hace, pero no toda la sangre, solo seleccionamos el plasma sanguíneo. ¿Por qué? El hecho es que, como sabes, hay compatibilidades dentro de la sangre. Están las células sanguíneas y de esas células sanguíneas los glóbulos rojos o los eritrocitos deben ser compatibles con los nuestros, tanto como con el factor RH como el tan famoso factor A, B o 0, los grupos sanguíneos. Por eso mismo se elimina esta parte y se hacen transfusiones solo con plasma. Y ahora sí, vamos a ver el plasma sanguíneo, el 55% total de la sangre, de qué estaría compuesto y qué componente o qué componentes formarían esa especie de propiedad mágica que podría tener la sangre para hacernos rejuvenecer. Pues bien, el plasma sanguíneo estaría compuesto de su 55%, un 91% de agua, un 7% de proteínas y un 2% de otros solutos. El agua creo que todo el mundo sabemos de qué está compuesta. Aquí no habría ningún misterio. El tema de los solutos en principio tampoco, porque estarían compuestos de iones, nutrientes como el azúcar, desechos que acabarían expulsándose por el aparato excretor, es decir, por la orina, y gases de tipo el CO2 o el oxígeno. Ahora bien, aquí entonces todo está enfocado en un único factor o en unos únicos factores que serían las proteínas del plasma. Aquí, en principio, es donde estaría la clave de las propiedades rejuvenecedoras de la sangre. Aquí ni en ningún otro sitio más, solo aquí. Vamos a ver estas proteínas cuáles serían y si alguna de ellas realmente influye en un proceso de rejuvenecimiento a nivel celular. Vamos allá. Retomando el punto anterior de la composición del plasma, ese 7%, como hemos dicho, representarían las proteínas. Las proteínas principales que hay dentro del plasma serían 4. Insisto, ese 7%, un 57% serían de albúminas, un 38% de globulinas, un 4% de fibrinógeno y un 1% de protrombina. Ya estamos llegando casi al final de esta búsqueda y vamos a empezar descartando dos proteínas que hemos mencionado que justamente son las que menos representan ese porcentaje del total que hay en el plasma, como son el fibrinógeno y la protrombina. El primero de ellos interviene en la coagulación de la sangre y el segundo es un factor que determina también la coagulación sanguínea. Es decir, en principio estos dos ya los estaríamos descartando porque son factores de coagulación. Sí, es cierto que repararían heridas, pero de alguna forma u otra se podría asociar con el rejuvenecimiento. Es una pregunta que os hago, dejadmelo en los comentarios. Así es que nos quedaría solo el 95%, que es ese gran porcentaje que entraría dentro del 7% del total de proteínas en el plasma sanguíneo, que serían por una parte la albúmina y por otra las globulinas. Las albúminas son muy importantes a nivel, para empezar, de que cuando la sangre circula por los tejidos no salga gran cantidad de agua, es decir, intervendrían procesos de osmosis, pero de osmosis a nivel de, como digo, no vaciar esa hidratación de la sangre, es decir, que no irrigáramos los tejidos de sangre porque sí, ayudando de esta forma a solo filtrar aquellas cosas sí o sí necesarias para las células, como podría ser el oxígeno o como podrían ser los nutrientes como la glucosa y otro tipo de iones. Ahora bien, sí que tienen una función muy importante, son proteínas transportadoras. Y mira, ¿transportadoras de qué? Bueno, para empezar, de cosas tan importantes como hormonas, pero también como lípidos y cosas que no son solubles dentro del agua, dentro de ese 93% de agua que contiene el plasma sanguíneo. Por supuesto, también transportaría vitaminas que no son solubles en agua, es decir, que son liposolubles, y también otro tipo de enzimas que podrían intervenir en otro tipo de procesos. Así es que, como vemos, de momento la albúmina sí que podría ser una gran candidata a que tenga este papel rejuvenecedor dentro del cuerpo. Sin embargo, esperar, porque nos queda la otra gran proteína dentro del plasma
plasma sanguíneo, como serían las globulinas. Y aquí hay que hacer mención y separar bien, porque hay 3 tipos de globulinas. Estarían divididas en globulinas alfa, globulinas beta y globulinas gamma. Las globulinas alfa, a su vez, hay 2 tipos, la 1 y la 2. La 1, también conocida como antitripsina, es la encargada de controlar la acción de las enzimas lisosomales. Y recordar que los lisosomas son los encargados de la digestión intracelular. Literalmente hacen la digestión dentro de las células. Son los encargados de digerir las proteínas, enzimas bien defectuosas, bien que sean viejas, que ya no funcionen, y reducirlas a aminoácidos para poder reciclar estos aminoácidos y poder volver a hacer otro tipo de proteínas. Y luego, por otra parte, tendríamos las alfa 2 o macroglobulinas, la cual la función estaría relacionada con neutralizar las enzimas proteolíticas, o dicho de otras formas, se encargaría de que las enzimas que podrían destruir las proteínas no las destruyan, es decir, haría una especie de mantenimiento de las proteínas, evitando su destrucción. Por otra parte, las globulinas beta, también conocida como la hemopexina, que es la que fija y transporta el grupo hemo de la hemoglobina hacia el hígado, son las que se encargarían de reciclar, haciendo una función muy importante de reciclaje de la hemoglobina, que como sabéis forma parte de los glóbulos rojos. Son las encargadas de coger el oxígeno que nos entraría en nuestro organismo y poder transportarlo a todas las células, con lo cual también muy importante. Y por último tendríamos las globulinas gamma, que son las que corresponden a las inmunoglobulinas séricas, o también los conocidos como anticuerpos, teniendo así 5 tipos de anticuerpos principales. Pues parece ser que sí que hemos dado con la fuente de la propiedad rejuvenecedora de la sangre, que tendríamos, por cierto, todo tipo de personas. Ahora bien, estas 2 tipos de proteínas, que son las globulinas y las albúminas, ¿qué haría la diferencia entre la gente joven y la gente mayor? Bueno, para empezar, el mismo hecho de que el envejecer haría que estas proteínas o bien se fabricasen en menor cantidad o bien saliesen más defectuosas, conllevando a todo tipo de reacciones en cadena y en cascada que llevarían a un envejecimiento más agudo. Dicho de otra forma, las globulinas y las albúminas que correctamente funcionan en la gente joven, al transferirlas a gente mayor, estarían de alguna forma u otra potenciando estas funciones que las propias globulinas y albúminas de la gente mayor ya no hacen tan bien. Sin embargo, me sale la siguiente pregunta como biólogo que soy, y es el hecho de si sabemos que solo con estas 2 proteínas podríamos tener ese efecto rejuvenecedor, ¿por qué entonces no producir precisamente este tipo de proteínas e inyectárnoslas simplemente y ya está, y no tener que extraer sangre de otros pacientes más jóvenes? Porque biotecnológicamente es posible hacer esto. Simplemente sería replicar los genes encargados de producir estas 2 proteínas, inyectarlos en el código genético de cualquier otro microorganismo y ponerlos a trabajar para que produzcan literalmente solamente este tipo de proteínas para nosotros. Suena maravilloso, pero ¿por qué entonces no salía esto? Quizás es que esto de por sí no sería lo suficiente. Y en este sentido vamos a concluir el vídeo con lo que diría el doctor Manuel de la Peña, que es presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y también profesor de cardiología. Recientemente, hace tan solo unos meses, dijo lo siguiente: hay numerosas evidencias científicas que demuestran que la depuración de la sangre mejora la calidad de vida al utilizarse como terapia en numerosas patologías. Los cambios de sangre rejuvenecen, ya que están basados en un procedimiento denominado aféresis terapéutica, que se realiza habitualmente en grandes hospitales y que permite depurar la sangre del paciente a través de una máquina de circulación extracorpórea similar a la diálisis, con la finalidad principal de extraer y eliminar del plasma aquellos componentes considerados responsables patógenos de una enfermedad, es decir, permite la eliminación de forma selectiva de inmunocomplejos y otros marcadores inflamatorios sanguíneos. Por lo tanto, esto tendría bastante relación con los experimentos en ratones, que se demostró que al coger la sangre vieja de un ratón viejo y ponerla en uno joven, estarías haciendo que el ratón joven estaría envejeciendo más rápido que sin haber hecho eso. De momento no se sabe cómo frenar 100% el envejecimiento, no se sabe cómo ser inmortales al 100%. Se sabe que hay cosas que están oxidando cada vez que, por ejemplo, comemos, hay sustancias oxidativas, y a la vez hay sustancias que previenen esa oxidación, que harían literalmente envejecer a las células, como son los antioxidantes, que ya hemos
hablado muchas veces en este canal. Así es que fundamentalmente lo principal sería de alguna forma u otra tener estos órganos que se encargan de esta filtración o esta depuración en perfecto estado, como serían por ejemplo el hígado o como por ejemplo el aparato excretor. Dos órganos que en este caso los riñones del aparato excretor y el hígado, como hemos dicho, muy importantes en el nivel de depuración sanguínea. Órganos que por cierto veremos más a fondo y más en detalle de cómo cuidarlos y tener un buen funcionamiento, así como posiblemente también veamos cómo prevenir ese envejecimiento y qué estaría en nuestras manos en el canal en futuros vídeos. Así es que si de verdad te gusta todo este campo de salud y quieres acompañarme a mí junto a otras personas a mejorar en este aspecto tan importante de nuestra vida, suscríbete, no olvides de dejar también tu me gusta para indicarme a mí que este vídeo lo he hecho bien y también que te ha gustado. Así que nada, un saludo, un placer tenerte por aquí y nos vemos como digo en los próximos vídeos.